Bueno, vamos a iniciar esta clase. Nuevamente les agradezco por conectarse a esta sesión. Eh, Tuvimos unos días que fueron días de descanso para algunos, pero espero que hayan tenido oportunidad de conectarse a la plataforma, eh, que hayan tenido la oportunidad eh, de explorar los diferentes contenidos y, y bueno, me gustaría saber si lo han logrado hacer, si existe alguna duda, alguna pregunta sobre este curso. Andrés Reyes dice no, ninguna. ¿Alguien más? Si han tenido, bueno, una compañera de ustedes me decía que había tenido dificultades para poder ingresar a la plataforma, pero el día de hoy ya se logró conectar. Andrés dice, ya terminé la actividad, pero aún no me contestan. Um, Le pregunté del collage por correo. Ok, lo revisé, estuve conectado, pero si ha llegado alguna otra duda al foro en cuanto termine la clase, me pongo a revisar. Pero bueno, eh, no, no habiendo otro comentario, vamos a iniciar. Eh, Esta materia lleva por nombre Contexto Social, Político y Económico de México. De hecho, ya me contestó que se puede hacer virtual o en papel. Ok, sí, ya recuerdo. Su compañera preguntaba si el collage lo podía hacer de manera física o digital. Le sugería que la hiciera de manera digital, aunque si alguien gustaba hacerlo de manera física no había ningún problema. Pero bueno, vamos a avanzar porque sé que luego tienen ustedes actividades. Les decía que esta materia lleva por nombre Contexto Social, Político y Económico de México. Eh, Vamos a estar revisando diferentes categorías que nos van a permitir poder tener una opinión objetiva y crítica de la realidad económica, política y social que vive nuestro país. Para ello debemos de comprender ciertos conceptos que vamos a estar manejando de manera recurrente en este curso. Vamos a iniciar con tres conceptos que van a ser básicos dentro de esta materia. El primero de ellos es individuo, el segundo es sociedad y el tercero es institución. ¿Por qué necesitamos entender estos conceptos? Bueno, porque a final de cuentas la sociedad está integrada por individuos que en este caso lo vamos a definir como una persona independiente respecto de los demás. Es un ser autónomo que se define por su capacidad racional y su fuerza de voluntad. Todos, cada uno de nosotros, somos individuos. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo, tenemos, tenemos capacidad de elegir, tenemos la capacidad de interactuar dentro de este mundo físico en el que nos encontramos. Pero, aunque somos individuos, necesitamos de la sociedad, necesitamos de los otros. Cuando nosotros, en este caso, como seres individuales, nacemos como individuos, como especie dentro de este planeta Tierra, vamos a necesitar de la sociedad. La sociedad va a ser la que va a definir nuestros gustos, nuestras creencias, lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer, etcétera. Y la sociedad va a estar compuesta por instituciones. La primera institución en donde va a nacer un ser humano, un individuo, va a ser la familia. La familia va a ser la primera institución social en donde nos vamos
a desarrollar nosotros. Pensemos en una mujer que está esperando a un nuevo ser humano, a un bebé, está embarazada. Ella generalmente ya vive, bueno, no generalmente, es un hecho que vive en sociedad y es un hecho que ella o quien se haga cargo de ese niño o niña cuando nazca, va a tener que integrar a este nuevo ser humano a la sociedad. Nosotros, como seres humanos, vamos entonces a nacer de una mujer y esta mujer nos va, o hay veces en que esta mujer de la que nacemos no se hace cargo de nosotros, pero va a haber otra u otras personas que nos van a ayudar a integrarnos dentro de esta primera institución social que es la familia. La familia va a cumplir un aspecto de una tarea de socialización primaria, es decir, la familia nos va a ir interiorizando y nos va a ir enseñando todo lo que nosotros necesitamos para poder ser funcionales dentro de la sociedad. Un ser humano no podría sobrevivir si no recibe este tipo de socialización primaria. ¿Qué vamos a aprender en esta socialización primaria? Bueno, nos van a enseñar, en primer lugar, hablar, caminar, a controlar, pues, ciertas necesidades fisiológicas que nosotros tenemos, ir al baño, comer, etcétera, etcétera. Salvo casos extraordinarios, y algunos de ellos son de película, un ser humano prácticamente no podría ¿no? sobrevivir si no está dentro de la sociedad y dentro de esta primera institución que es la familia. Aquí no vamos a caer en juicios de valor, si es una familia buena o es una familia mala. A final de cuentas, nacemos y nos desarrollamos dentro de una familia y esa familia, les decía, nos va a ir interiorizando valores, nos va a enseñar un idioma, nos va a enseñar una cultura y un sinfín de conocimientos y habilidades que vamos a necesitar nosotros para poder ser funcionales dentro de la sociedad. Incluso, ¿no? Desde el momento de la concepción y que se da la noticia de que viene un ser humano, ya se empieza este proceso de socialización primaria. Si es niño, varón, sexo masculino, pues lo clásico, ¿no? Todavía no nace, pero ya se empieza a ver su vestimenta, que tiene que ser color azul, si es mujer, color rosa, si no se sabe el sexo del bebé, pues colores neutros, blanco, amarillo, verde agua, etcétera. Se van creando muchas expectativas de manera social. Posteriormente, nosotros vamos a seguir desarrollándonos dentro de otras instituciones sociales. Las otras instituciones sociales en las que nos vamos a ir moviendo van a darnos un proceso de socialización secundaria. Entonces, la socialización primaria nos la va a dar nuestra familia. La socialización secundaria ya nos la va a dar el resto de instituciones, las instituciones médicas, las instituciones educativas, las instituciones religiosas, deportivas, empresariales, partidos políticos, etcétera, etcétera. A partir de esto, podemos decir que la institución base va a ser la familia y que la familia nos va a dar la socialización primaria. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? Ok. Bueno. Les decía que no vamos a caer en juicios de valor en decir si una familia es buena, una familia es mala. A final de cuentas, como seres humanos, nos movemos y nos desarrollamos socialmente en un primer inicio dentro de una familia. En esta diapositiva vemos algunos ejemplos de familias con las que actualmente convivimos. Ha dejado de existir esta
esta familia clásica donde era el papá, la mamá y los hijos. Hoy en día nuestra realidad social nos ha llevado a que las familias sean diversas. Aquí vemos algunos ejemplos: la familia de origen, la extensa, la nuclear, la reconstituida, la monoparental, la numerosa, la homoparental, la adoptiva, de acogida, sin hijos, sin hijas, y un sinfín de más combinaciones, pero digamos que estas son las más representativas. Al quedar claro que la familia va a ser quien nos dé esta primera socialización primaria, quedamos en que van a existir más instituciones con las que nosotros vamos a interactuar y estas nos van a dar una socialización secundaria. Los seres humanos siempre nos vamos a mover dentro de instituciones. Va a ser difícil que alguien logre alejarse o abstraerse de las instituciones, salvo que sea un ermitaño o sea una persona que viva fuera de la sociedad. Ustedes mismos saben que cuando una persona incumple ciertas normas dentro de las diferentes instituciones, si hace algo muy, muy grave para alguna de estas instituciones, puede caer preso, puede caer en la cárcel. Ustedes saben que el nombre correcto de estos lugares comúnmente o cotidianamente lo conocemos como una cárcel, ¿no? Pero su nombre correcto es un centro de readaptación social. Es decir, este lugar, la cárcel, va a ser un lugar donde se va a tratar de que esta persona se readapte a la sociedad y pueda moverse dentro de todas estas instituciones con las que él tiene que interactuar de manera cotidiana. Piensen ustedes, si en algún momento ustedes han logrado alejarse de alguna de estas instituciones sociales, y van a ver que es prácticamente imposible. Conviven con su familia, si no conviven con su familia, están dentro de una institución educativa. Si no están dentro de una institución educativa, están dentro de una institución política, con partidos políticos. Si no están en una institución económica, piensen en el banco, en donde tienen algún tipo de ahorro, donde cobran algún tipo de dinero, etcétera. Con instituciones jurídicas, cuando tenemos que hacer algún trámite, pensemos en el registro civil. Cuando nosotros nacemos, lo primero que tienen que hacer nuestros padres o nuestro padre o nuestra madre es ir a registrarnos, ¿no? Es darnos esa identidad de manera legal. E incluso, ¿no? Cuando nosotros llegamos a fallecer, se nos expide un acta de defunción. Bueno, ya nosotros no la podemos ver, pero sí algún familiar o alguna persona, ¿no? Que se quede a cargo, ¿no? En este caso, de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando llegamos a fallecer, va a haber instituciones laborales, sindicatos, va a haber instituciones científicas, algún laboratorio de investigación, etcétera, instituciones artísticas, seguramente alguno o alguna de ustedes está en algún equipo de fútbol, de básquetbol, de voleibol, de danza, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver, siempre vamos a estar moviéndonos dentro de instituciones sociales. Es prácticamente imposible alejarse de estas instituciones. Ahora vamos a pasar, ya quedando claro esto, espero que se haya quedado claro, y si alguien tiene alguna duda o pregunta, me la puede hacer saber. Bueno, si no hay dudas o preguntas, quedamos en un punto. Somos seres individuales que necesitamos vivir en sociedad, y la sociedad primero va a necesitar que recibamos una socialización primaria, que va a ser la encargada de dárnosla a nuestra familia, y posteriormente una socialización secundaria, que van a ser el resto de instituciones en las que nos vamos a mover e interactuar cotidianamente, y los seres humanos somos seres institucionales. Ahora vamos a partir
a un siguiente concepto que es importante que ustedes entiendan. Nuestra sociedad está compuesta de una estructura. Aquí vemos en esta diapositiva un ejemplo de estructuras. Pero, ¿para qué sirve una estructura? Una estructura sirve para mantener en pie algo, mantener en pie, en este caso, el ejemplo básico de una estructura es el esqueleto humano. El esqueleto de un ser humano permite proteger los diferentes órganos, las vísceras que nosotros necesitamos para vivir, y también sostiene nuestros músculos para que nosotros nos podamos desplazar, para que se protejan nuestros órganos, etcétera. Entonces, esta es el primer ejemplo de una estructura. También vemos aquí una estructura de una vivienda. Hay estructuras que son de madera, en nuestro caso, en México, la mayoría de las estructuras se hacen con varilla, con metal, y permiten mantener en pie una casa, un edificio, un lugar en donde hay oficinas, donde exista un centro comercial, etcétera, etcétera. Y la sociedad también necesita de una estructura. La sociedad también necesita tener una estructura que le permita sostenerse. Nosotros, como seres humanos, nos vamos, al ser parte de las instituciones, también vamos a dar esa fuerza y vamos a crear esa estructura que permita que la sociedad se mantenga de pie. En este siguiente esquema, les muestro lo que sería el esqueleto, la estructura que mantiene a nuestra sociedad, no solamente a la sociedad mexicana, sino a las sociedades en general. Cada uno de estos puntos que ustedes ven lo podríamos entender como los huesos, ¿no? Que permiten sostener todo este entramado social en el que nos movemos, en el que vivimos de manera cotidiana. Vamos a ver que esta estructura en la que vive, en la que nos movemos socialmente, tiene una parte económica, una política y una social. Y de ahí van surgiendo diferentes ramas, diferentes brazos que le permiten a la estructura social mantenerse de pie, poder funcionar y poder seguir existiendo. En el caso de la parte económica, vemos las fuerzas productivas, las relaciones de producción, los medios de producción, la distribución del trabajo, fuerza del trabajo, distribución de la riqueza y modos de producción. Sí, adelante, Alex. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Una pregunta, ¿por qué en política y en social aparecen sindicatos? Entiendo que política pues sí tiene que ver conforme a las leyes de proteger al trabajador, pero social, ¿por qué? ¿Por qué se repiten los sindicatos? Exacto, en tanto social. Político sí me queda claro por qué, pero en social no. Sí, porque vamos a ver más adelante cómo en la parte, vamos a ir viendo cómo esta estructura, aunque se mantienen los elementos, las estructuras sociales también son estructuras económicas y van a ir evolucionando. Y parte de estos sindicatos, bueno, actualmente en los últimos sistemas económicos en los que nos hemos desarrollado, van a tener esa fuerza, tanto en lo político como en lo social, para dar estas transformaciones económicas. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí, efectivamente, los sindicatos no solamente tienen una influencia política que influye en la forma en la que nos gobiernan, en la forma en la que se van articulando diferentes leyes, pero también van a tener una influencia social,
Lo vamos a ver un poquito a detalle más adelante, pero sí es importante lo que acabas de decir. Aparece tanto en lo político como en lo social, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto es importante mencionar que este esquema de estructura está basado en la teoría de Carlos Marx. Van a existir otros teóricos que lo van a ver desde otra perspectiva, pero digamos que el que va a tener mayor aceptación en cuanto a cómo se conforma y articula la sociedad va a ser Marx, pero lo vamos a ver a detalle un poquito más adelante. Bueno, vamos a seguir avanzando. Ya en base a lo que le respondía a su compañero, la estructura en la que nosotros nos movemos, la humanidad, se ha movido a lo largo de su historia como especie, ha ido evolucionando. Marx nos dice que los seres humanos han pasado por diferentes estructuras económicas y estas estructuras han llevado a que surjan nuevas estructuras económicas, sociales y políticas. ¿Cuál es la propuesta que nos tiene en primer lugar Marx? Nos dice que los primeros seres humanos tenían una estructura económica que se puede clasificar como modo primitivo. Los primeros seres humanos empezaron a evolucionar, salen en este caso, de la selva, de sus primeros entornos, pero en un inicio son nómadas, es decir, ellos toman lo que necesitan de la naturaleza. Un ejemplo, somos un grupo de estos primeros seres humanos, tomamos los recursos que tenemos disponibles en un determinado lugar, frutas, verduras, si hay algún río, alguna laguna, peces o algún animal con el cual nos podamos alimentar, y cuando nos terminamos esos recursos, nos movemos a otro lugar donde existan más recursos para poder seguir consumiéndolos. Otra característica que tenían estos primeros seres humanos en modo primitivo era que el trabajo era colectivo, es decir, todos necesitaban de todos. ¿Para qué? Para poder alimentarse y para poder subsistir. Si un solo ser humano de estos primitivos iba a cazar de manera individual, lo más seguro es que algún animal u otros animales lo atacaran, pero si iban todos en conjunto a cazar, era más fácil protegerse, ¿no? de diferentes peligros. Posteriormente fueron evolucionando, algunos se agruparon en hordas, en clanes, en tribus, se dedicaban, como ya les decía, a la caza, a la pesca, a la recolección. No existían las clases sociales, es lo que nos dice Marx, no existían clases sociales, todos necesitaban de todos, nadie era más, nadie era menos, quedaba claro que existía una necesidad de protegerse mutuamente. Y lo más importante, no existía la propiedad privada. ¿Por qué? Porque como no acumulaban, ellos tomaban lo que encontraban de la naturaleza, lo consumían, y tampoco existía la familia tal y como la conocemos hoy en día. Se dice que existía una cierta promiscuidad sexual, donde un hombre podía tener relaciones sexuales con las mujeres, ya sea de su horda, de su clan o de su tribu, que así lo quisieran, y de igual forma, ¿no? Las mujeres no tenían a un varón como pareja exclusiva, ¿no? Ellas igual podían tener relaciones con cualquier varón, aunque posteriormente va a surgir una primera prohibición, un primer tabú, donde ya no se va a permitir que se tengan relaciones dentro del clan o de la tribu. Se va a pedir
que las mujeres salgan y tengan relaciones con hombres de otras tribus, regresan, pero esos hijos que ellas tienen, vienen ya embarazadas, pasan a ser partes de ese clan o de esa tribu. Y lo mismo, ¿no? Los hombres tienen que salir a buscar a mujeres de otro clan o de otra tribu, tener relaciones sexuales, pero regresan a su grupo. Todavía no existía la familia tal y como la conocemos hoy. Dentro de este primer dentro de esta primera estructura social, van a empezar a darse cambios que van a llevar a que la humanidad salte a la siguiente fase, que es la estructura económica de modo esclavista. ¿Qué llevó a que se diera este salto? Bueno, se dice que estos hombres primitivos van a descubrir lo que es la agricultura, van a empezar a domesticar animales, y esto va a llevar a que se puedan ir estableciendo ya en territorios o en lugares fijos. Ya no van a tener que andar viajando de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque ya pueden sembrar, ya pueden domesticar animales, ya empiezan a cazar y van acumulando. Ahora sí ya empiezan a acumular algún tipo de producto, pero estos primeros hombres se sienten un poco o un tanto frustrados porque lo que ellos acumulan o lo que ellos producen no se lo pueden heredar a sus hijos. Recordemos que sus hijos, ellos los tienen, pero dentro de otro clan o dentro de otra tribu. Entonces estos hombres, lo que producen, se lo tienen que dejar a los hijos de sus hermanas, es decir, a sus sobrinos, pero empieza a haber un interés, ¿no? En decir, bueno, es que, no sé, en el otro clan o en la otra tribu, yo sé que está mi hijo, porque pues es mi vivo retrato. Cuando yo muera, yo quiero dejarle a ese hijo todo lo que yo he acumulado, y es cuando los hombres van a hacer una primera revolución y van a empezar van a tomar a una mujer como parte de una propiedad privada. Es decir, van a decir, bueno, yo quiero que esta mujer únicamente tenga relaciones sexuales conmigo, y que los hijos que ella tenga, yo voy a tener la certeza o la seguridad de que van a ser mis hijos, y cuando yo muera, quiero que ellos hereden todo lo que yo he producido. Es entonces cómo va a surgir esta primera familia, ¿no? De un hombre con una mujer y con los hijos que respectivamente van a tener. Se empiezan a formar aldeas, pueblos. Estas aldeas o estos pueblos empiezan a competir unos con otros, empiezan a ambicionar, empieza a existir la guerra, y en estas guerras empieza a haber prisioneros. En un principio, pues se mataba a todos los hombres y solamente se conservaba a las mujeres y a los niños, pero posteriormente se dieron cuenta, pues que bueno, que había que mantener con vida a algunos hombres, y estos hombres perdían su libertad y se volvían esclavos. Es como pasamos de esta estructura primitiva a esta estructura esclavista. Ya aquí en esta estructura ya existen clases sociales. Vamos a ver aquí una pirámide que va a reflejar esta estructura, ¿no? Que va a ir sosteniendo a la sociedad. La base, los que van a mantener en pie esta estructura van a ser los esclavos. Son hombres que no tienen libertad. Como naciones o pueblos representativos del esclavismo, pues tenemos a los egipcios, a los romanos, a los griegos, por mencionar a los más representativos. Por encima de los esclavos van a estar campesinos, artesanos, comerciantes y productores. Si bien es cierto que no van a ser excesivamente millonarios o no van a tener probablemente un capital muy, muy grande, pero la ventaja que tienen es que son personas libres, y por encima de ellos
en la punta, en la cabeza, van a estar los esclavistas, que van a mantenerse de los esclavos, de los campesinos, artesanos, comerciantes y productores. Aquí ya vemos que ya existen las clases sociales. Esta estructura esclavista va a tener igual su tiempo de desarrollo, pero tomando como analogía lo que sucede con un ser vivo, lo mismo pasa, ¿no? Con esta estructura tiene su inicio, su desarrollo y viene su etapa de declive. ¿Alguno de ustedes ha escuchado o sabe por qué esta estructura esclavista va a decaer? Sí, Yo adelante. me imagino que es por empezar la rebelión o algo así. Por rebeliones, sí. Cada estructura lleva en su génesis igual la semilla de su muerte, y sí, van a empezar a haber rebeliones. ¿Quién Más que más nada quiere? por el desconformismo, supongo. Sí, la gente empieza a tener inconformidades, porque a final de cuentas se van a percatar los esclavos que ellos son los que sostienen toda la base económica, y van a querer que se den ciertos cambios dentro de esta estructura. Sí, efectivamente. ¿Qué más? Bueno, aplica el desconformismo y aplicar nuevas ideas de que si yo soy el que genera el trabajo, ¿por qué soy el último en la cadena, digámoslo así? Sí, ¿y qué suceso histórico crees que llevó a estas personas a reflexionar esto? También una de las cosas principales sería la necesidad, ¿no? De poder salir de ciertas actividades y realizar otras bajo sus necesidades. Tal vez Sí, la necesidad de progresar, supongo. sí, también. La Revolución Francesa, sí, la Revolución Francesa va a ser más adelante, esa va a ser, pero en el feudalismo, va a ser en la siguiente estructura económica. Bueno, sí, adelante, alguien más alzó su manita. Buenas noches. También puede ser la misma forma de organización del capital, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente de la feudalismo, hay que pagar un tributo a quien es dueño de tierras en general, pero en este modo de producción esclavista, el dueño únicamente es dueño de su propiedad, ¿no? De sus tierras en particular, y tiene a sus propios esclavos, ¿no? Solo genera para él mismo. Sí, efectivamente. Y añado a cada uno de los comentarios que ustedes han hecho que van a ir cambiando las ideologías, las formas de concebir el mundo. Y algo que va a llevar a que se dé este cambio va a ser la aparición de una nueva religión, que va a ser el cristianismo. Recordemos que estas primeras sociedades esclavistas, las más representativas, los griegos, los romanos, los egipcios, eran politeístas, ¿no? Creían en muchos dioses, tenían un panteón de dioses muy amplio, muy diverso, y va a surgir esta nueva religión, el cristianismo, que aboga por un Dios dividido en tres partes, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que va a ir predicando, ¿no? Una transformación, ¿no? En donde se dice que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Sí, adelante, Alex. Yo tengo una pregunta, profesor. En este caso, ¿en qué momento nació la esclavitud? Que haya dicho, oye, ¿sabes qué? Tú eres mi esclavo y vas a hacer estas tareas por un sueldo o incluso nada más por el derecho de comer. Ajá. Como tal, ¿cómo decirlo? Eso es una propuesta que va a tener Marx sobre cómo se conforman estas estructuras económicas. Un año como tal, no lo podríamos definir,
pero sí lo podemos tomar en cuenta a partir del nacimiento, ¿no? De estas primeras culturas, de los romanos, de los egipcios, de los griegos, que son las primeras culturas, ¿no? Que van ya a tener marcado, ¿no? Este sistema esclavista, aunque paralelamente, bueno, nosotros lo estamos viendo desde la perspectiva occidental, que tiene que ver con estos primeros países que están entre Europa y los límites con África. Pero también debemos de tomar en cuenta que van a surgir otro tipo de estructuras que no pueden ser llamadas esclavistas, pero que algunos teóricos, como Marx, les han puesto otro tipo de nombre, que es el modo de producción asiático. Ya existían también los asiáticos, obviamente, y estos pueblos asiáticos van a tener este modo de producción asiático que, aunque no va a ser esclavista o no lo vamos a poder definir totalmente como esclavista por el contexto, porque los esclavos, al menos en la parte occidental, no tenían derechos, y también no todos los hombres eran totalmente libres, ¿no? A como lo conocemos hoy en día, ¿no? Los hombres libres, por ejemplo, en Roma necesitaban tener cierta edad, cierta posición económica, etcétera. Aunque yo podía ser libre, pero para ejercer mi libertad necesitaba igual tener cierto estatus económico, cierta edad, etcétera, ¿no? Pero en el modo de producción asiático también va a ser definido como un tipo de esclavitud, pero con otros tintes. Aquí vamos a ver que va a existir también las clases sociales, que van a ser los aldeanos. Sí, adelante, Marcos. Marcos había levantado la mano. ¿No? ¿Ya no? Bueno. Les decía que en este modo de producción asiático, que también es como un tipo de esclavismo, va a existir una estructura igual, que va a tener aldeanos, que son los que van a sostener a la sociedad. Por encima de ellos va a estar el alto ejército y los sacerdotes, y en la suma el gobernante despótico. Pero aquí va a haber un elemento que va a llevar a que se someta a estos aldeanos. ¿Cuál creen ustedes que es el elemento que va a llevar a que estas personas se logren someter? Creo que la mejor manera de controlar una masa es fundamentando miedo, ¿no? Entonces aquí yo creo que a los esclavos lo que hacían era fundamentarles miedo de alguna u otra forma, tanto psicológico o físico. Entonces yo creo por eso es que los hacían esclavos. Ajá. ¿Y qué puede hacer que nos dé mucho miedo o que nos sometan? El hambre y la familia, ¿no? Exacto, hambre y familia. Pero hay un elemento más. El lugar en donde viven, el condicionarles el lugar en donde están trabajando las tierras, por así decirlo. Condicionar, sí, pero hay un elemento que nosotros necesitamos de manera vital para vivir y que se los condicionaban. El agua. Es lo que iba a decir, el agua. El agua. El gobernante despótico, por medio del ejército, se apropiaba del agua. Entonces, si una persona o un grupo de personas o aldeanos no se querían someter a su voluntad, lo que hacía era cortarles el acceso al agua.
De esta forma, pues los mantenía controlados. En el esclavismo, pues ya vimos que es principalmente por las guerras, ya, no sé, ¿no? Desde que consultamos los libros que conforman la Biblia, pues ya nos habla de que existían esclavos. Vemos que incluso, ¿no? Los diferentes personajes del Antiguo Testamento tenían a sus esclavos, etcétera. En el modo de producción asiático, no eran esclavos como tal, eran aldeanos. Sí, adelante, Alex. Aquí, por ejemplo, perdón que lo interrumpa, ahorita que habla sobre lo de la religión que mete, hay una película que se llama El libro de los secretos. Es fundamental sobre una guerra nuclear, el cual hay un libro que les da esperanza, y esa esperanza solamente es la Biblia. Entonces, en esos tiempos, yo creo que aquí lo que entra es la religión para los esclavistas, que les da algo de esperanza, ¿no? Sí, efectivamente, en la parte de occidental fue decisivo la aparición del cristianismo, porque les empezó a meter esta ideología de que existía una igualdad ante los ojos de Dios, que todos los seres humanos éramos iguales, ¿no? Ante los ojos de Dios. Esto va llevando a que cada vez más personas se vuelvan adeptos, aunque muchos de estos primeros cristianos eran perseguidos, no disminuía su número, al contrario, iba creciendo. Se reunían de forma secreta, y esto pues lleva al emperador romano a declarar, ¿no? que el cristianismo sea la religión oficial de Estado. Podríamos aplicar este término, ¿no? De si no puedes contra el enemigo, únete, ¿no? Porque a final de cuentas, pues, los gobernantes van a echar mano, ¿no? De estas ideologías para poder controlar y manipular a las masas. Eso sucede en el caso de Occidente, y en el caso asiático, pues son más, digamos que temerarios, porque el privar a una persona del agua, pues le están quitando, ¿no? El acceso a la vida. Como seres humanos, nosotros necesitamos forzosamente el agua, e incluso ustedes, ¿no? Seguramente han visto o escuchado reportajes que en un futuro el agua va a ser el oro, ¿no? Que lo equivalente al oro. Ya vemos en Monterrey, ¿no? Que han tenido escasez de agua. Aquí mismo en la Ciudad de México, ¿no? Hay lugares donde la falta de agua es impresionante, ¿no? La delegación Iztapalapa, ¿no? Constantemente sufre de falta de agua, y esto va llevando, ¿no? A que mucha gente pues tome la decisión de cambiarse, ¿no? Aunque tenga una buena casa, tenga ya una vida hecha en un determinado lugar, la falta de agua pues, la obliga, ¿no? A moverse a otros territorios. Y en el caso de este modo de producción asiático, el hecho de que el gobernante despótico les condicionara el acceso al agua, pues influía mucho, ¿no? Para que estas personas se doblegaran, dijeran, sí, efectivamente, ¿no? Te obedezco porque necesito el agua. Pensemos en estas culturas milenarias, ¿no? Que así como en México la base de nuestra alimentación es el maíz, para ellos la base de su alimentación es el arroz. Y seguramente ustedes han visto cómo se cultiva el arroz, necesita grandes cantidades de agua, ¿no? Entonces es vital para su existencia. Bueno, regresando un poco a Occidente, quedamos en que van a estar dentro de esta estructura esclavista, la aparición de una nueva religión y el hecho de que el emperador romano la declarara como la religión de Estado, va a llevar a que se dé un cambio de este sistema económico, de esta estructura, y aunque van a permanecer, ¿cómo decirlo? Va a permanecer la pirámide, los esclavos ya no se van a llamar esclavos, van a ir adquiriendo otro tipo de nombres, ¿no? Incluso en el capitalismo podríamos decir que
que siguen existiendo los esclavos, ¿no? Pero ahora ya no se les dice esclavos, ahora se les... Una forma elegante de decirles, ¿no? Ajá, va evolucionando, ¿no? El término con el que se les va conociendo. Entonces, la aparición del cristianismo va a ser algo básico, ¿no? Para que se cambie esta estructura esclavista y pasemos al nuevo sistema económico que va a ser el feudalismo. En el feudalismo vamos a tener la siguiente estructura, la siguiente pirámide, donde la base, los que van a sostener la economía van a ser los siervos y los campesinos. Los esclavos dejan de ser esclavos y se convierten en siervos o en campesinos. Van a ser los estamentos no privilegiados, es decir, van a ser las personas que tienen que salir a trabajar para sostener toda la estructura económica. Por encima de ellos va a estar el bajo clero. Veamos cómo la religión católica ya evolucionó, ya es reconocida oficialmente, ya no se tienen que esconder, pero va a tener que hacer un pacto en un primer momento con el esclavista, y el esclavista va a pasar a ser esclavista, ahora a volverse rey. Se van a dar estos pactos, ¿no? Donde la religión va a decir, Dios quiere que esta persona sea el rey. Ustedes han visto que a los reyes, al último rey que coronaron, fue, bueno, de los que recuerdo, fue a Felipe de Borbón, ahí en España. Su coronación, ¿en dónde fue? Fue en la catedral, ¿no? En la iglesia esta de la Almudena, en Madrid, en España. ¿Y quién lo fue a coronar? Pues un jerarca, ¿no? Un jerarca católico. Entonces se daba esta complicidad entre religión, y se sigue dando, ¿no? Entre religión y política. La Iglesia Católica va a coronar a estos reyes y le va a decir a todos los fieles, Dios ha puesto como rey a esta persona. Pensemos en la reina, ¿no? Que recién falleció. No solamente era la reina, ¿no? Aquí en Inglaterra, sino que también era la máxima líder, ¿no? Dentro de su iglesia, ¿no? Que es una derivación de la religión católica. Entonces, aquí tenemos, les decía, a los siervos y a los campesinos van a sostener esta estructura. Encima de ellos va a estar el bajo clero, los sacerdotes locales de las pequeñas provincias, la pequeña nobleza, gente que tiene un poco de capital, que tiene un poco de dinero. Por encima de ellos va a estar el alto clero, los altos jerarcas, la alta nobleza, y encima de ellos el rey y toda su corte, toda su familia. Es importante mencionar que los estamentos privilegiados no trabajan. Los que van a trabajar son los siervos y son los campesinos. Ellos van a, si nos fijamos, van a ser mayoría. Sin embargo, aunque son mayoría, no son los que toman las decisiones. Y sigue pasando, ¿no? Hoy en día con el nuevo sistema económico en el que estamos inmersos, ¿no? La mayoría, pues somos trabajadores, y aunque se simula que tomamos las decisiones, ustedes deben de saber que no siempre es así, ¿no? Aunque se nos habla de democracia, va a haber como ciertas lagunas, ¿no? Que no van a permitir que esta democracia se lleve como tal, ¿no? Como nosotros quisiéramos. La estructura feudal va a tener igual su desarrollo, van a poder vivir, desarrollarse y sobrevivir durante varios años, pero, como les decía al principio, dentro de esta estructura va a existir su propia semilla de muerte. Va a surgir una nueva clase social que va a llevar a que se transforme nuevamente esta estructura.
¿quiénes van a ser? ¿Recuerdan ustedes de sus clases de primaria, de secundaria? ¿Quién era? Exactamente, los burgueses. Recordemos que en el feudalismo se vivían en ciertas zonas cerradas o delimitadas, donde existía un rey con toda su familia, un ejército que los protegía, el pueblo, los campesinos, que eran los que trabajaban, y esto lo vemos ejemplos, ¿no? Vean ustedes los cuentos infantiles de los fifis, de Disney o de alguna de estas películas de Hollywood, aparece, ¿no? El feudo, ¿no? Está el castillo, está cercado, está delimitado, hay guardias que lo protegen y adentro vive la gente. Sí, efectivamente. Van a ser sitios cerrados, donde difícilmente se va a permitir el intercambio con el exterior. Por eso les decía de estos cuentos, ¿no? Que hablaban como de estos peligros que existían, ¿no? De que Caperucita salía, iba al bosque y se enfrentaba a muchos peligros, ¿no? O Ricitos de Oro, ¿no? Que salía, iba al bosque y se encontraba con estos osos, ¿no? Parecen cuentos muy infantiles, pero la verdad es que tienen un trasfondo muy simbólico, ¿no? Que dejan ver que a estas sociedades feudalistas se les hacía creer que salir del feudo implicaba muchos peligros, pero obviamente afuera de este feudo vivía gente, y esta gente eran los burgueses. ¿Qué hacía diferente a estos burgueses? Bueno, dentro del feudo solamente existía, no sé, un zapatero, un sastre, un panadero, un artesano, etcétera, etcétera. Las personas no tenían mucho de dónde elegir, y aparte pues eran tiempos en los que, a diferencia de hoy en día, que a cada rato la gente va y cambia de ropa como si fueran artículos desechables o de zapatos, en ese entonces no era de esta forma, y esto llevaba a que los burgueses que vivían afuera del feudo tenían pequeñas casas que eran conocidas como burgos, y adentro vivían los burgueses, empezaron a producir cosas distintas a lo que se encontraba dentro del feudo. La gente empezaba a salir y decía, bueno, es que aquí dentro del feudo todos tenemos los zapatos iguales, ¿no? Porque solamente hay un zapatero y los hace iguales. O todos tenemos el mismo tipo de ropa porque solamente hay un sastre y hace el mismo modelo para todos. Pero si salimos del feudo, vamos a ver que está el burgués y que tiene una diversidad de mercancías. Tiene zapatos distintos, tiene ropa distinta, tiene pan distinto, incluso tiene ciertos productos o especies que dentro del feudo no tenemos. La gente empieza a salir, empieza a comprarle a estos burgueses, y estos burgueses empiezan a tener incluso más dinero que el propio rey. ¿Por qué? Porque empiezan a comerciar, empiezan a adquirir productos. Recordemos que para esto, dentro del feudalismo es cuando se da el descubrimiento de nuevos territorios, ¿no? Por parte de los europeos, los españoles, los portugueses, los ingleses empiezan a llegar a América, a Asia, a otros continentes, y ya empieza a surgir el antecedente del capitalismo, que es conocido como el mercantilismo. Entonces estos burgueses empiezan a tener más recursos incluso que el propio rey. Van a anhelar hacerse del poder que tiene el rey, y van a decir, bueno, ¿cómo le hacemos, no? Para acceder a ese poder. Tenemos el dinero, pero políticamente no tenemos el poder. En primer lugar, van a empezar al tener dinero, y quien daba la educación en ese entonces era la iglesia. Van a poder mandar a sus hijos a escuelas y van a poder adquirir conocimientos. De igual forma, como decía uno de sus compañeros, van a empezar a hacer alianzas con los reyes. Yo tengo dinero, tú tienes el poder político, está bien. Deja que mi hijo o mi hija se case con tu hija o con tu hijo, con alguien que no vaya a ser
a lo mejor heredero a la corona, pero que sí le va a permitir ir escalando ciertas posiciones de poder, irse introduciendo dentro de esos círculos tan cerrados. Al ir los hijos de los burgueses a las escuelas, empiezan a adquirir conocimientos de los clásicos, de los griegos, de los romanos. Se da esta era de descubrir cosas de los clásicos, del Renacimiento, etcétera, y se dan cuenta que la forma de derrumbar esta estructura es haciendo una revolución. Y para ello, ¿de quién van a necesitar? Pues de las clases que no son privilegiadas, de las clases que tienen que salir a trabajar. ¿Y quiénes son? Pues son los siervos y los campesinos. Empiezan a azuzar estas rebeliones, y el momento representativo, ya también lo mencionaba uno de sus compañeros, va a ser la Revolución Francesa. Se dice que el feudalismo va a tener su fin, al menos en la parte occidental, en Francia, con esta Revolución Francesa. Recordemos que los reyes no trabajaban, eran parásitos, toda su corte no hacía nada, el pueblo en Francia se enfrenta a una sequía, no hay alimentos, y la reina, esta María Antonieta, pues, empieza a escuchar las protestas, ¿no? Y de forma muy cínica pregunta, ¿por qué están protestando? No, pues es que no tienen pan. Ah, pues si no tienen pan, pues que coman pastelillos, ¿no? O sea, llega a ese grado, ¿no? De cinismo estos reyes. ¿Qué hacen? Bueno, pues empiezan estas rebeliones, los siervos y los campesinos son azuzados por los burgueses usan a los siervos y a los campesinos para que armen esta rebelión, aprovechan el contexto de que hay una sequía, que hay hambre, se une el bajo clero y la pequeña nobleza, porque a final de cuentas, aunque son libres, no tienen, ¿no?, tantos privilegios como el rey o como el alto clero, la alta nobleza. Se unen a los campesinos, a los siervos, y hacen esta revolución. Los franceses siempre se han caracterizado por ser muy drásticos y llegan a decapitar primero a su rey, luego a su reina, y los que van a tomar el poder, bueno, obviamente, ¿no?, se dan un sinfín de sucesos, van a ser estos burgueses, y se va a dar inicio a la nueva estructura económica que sigue imperando hoy en día, que es el capitalismo. Esto también se va a dar gracias a que, por ejemplo, en las 13 colonias inglesas se van a independizar, ¿no?, de Inglaterra, van a declarar su independencia, y van a redactar, pues, la primera constitución política, ¿no?, de un país libre. En Francia se van a enterar, igual van a hacer su revolución, van a mandar a la guillotina a sus reyes, y van a casi hacer una copia, ¿no?, de esta constitución que se hizo en Estados Unidos, de estas colonias, y de ahí pues va a ser una reacción en cadena, ¿no? Recordemos que esto va a llevar a que otros países que estaban bajo el yugo español o portugués van a pedir su independencia, entre ellos México, y ustedes han de saber que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es una copia, ¿no?, casi en calca de la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. La única diferencia es que ellos no le han hecho tantos cambios o tantas reformas, y que ellos sí cumplen, ¿no?, con esas leyes, ¿no? Y aquí, desgraciadamente, en nuestro país se le han hecho muchas modificaciones, muchas alteraciones, y aunque existen leyes, a veces no se cumplen totalmente. Surge a partir de la Revolución Francesa esta nueva fase, esta nueva estructura económica, donde ya la burguesía ya tomó el poder político, y al tener el poder político, automáticamente tiene el poder económico, social, y se va a establecer esta nueva estructura. Tenemos como base a las clases bajas,
que va a ser el proletariado, que son todas las personas que salimos a trabajar, los industriales, los pequeños campesinos, jornaleros, los marginados sociales, etcétera. En medio están las clases medias, trabajadores cualificados, profesionales, liberales, funcionarios, campesinos con tierras pequeñas, industriales, etcétera. Digamos que la clase media en su mayoría van a ser quienes no tienen mucho dinero, pero sí tienen algo de capital, o personas que tienen algún tipo de conocimiento que lo pueden vender, en este caso a las clases altas, para ayudarles a administrar sus negocios. Y en la cima tenemos a las clases altas, que es la alta burguesía, que son los principales industriales, los comerciantes, banqueros, y gente que logró sobrevivir, ¿no? Del feudalismo, la nobleza, y que ha mantenido, ¿no? Ciertos privilegios económicos. Aquí, bueno, tal vez entre un poco en controversia, pero Marx nos dice que esta estructura, al igual que las estructuras anteriores, tiene en su semilla de su nacimiento también, ya viene también su semilla de muerte. Él menciona que esa estructura va a cambiar cuando se dé una polarización ya extrema, donde cada vez existan más gente pobre y sean contadas las personas que son ricas. Ustedes saben que las clases medias, al menos en México y en muchos países, están desapareciendo. Y lo que está aumentando son las clases bajas o las clases pobres. Hoy en día incluso ya, antes nada más se decía la clase baja, pero ahora ya se habla de pobreza, que va a ser un tema que vamos a ver más adelante en otra unidad, y vemos que dentro de la pobreza ya también hay divisiones o subdivisiones, ¿no? Desde gente que es pobre, medio pobre, extremadamente pobre, hasta gente que no tiene ya para comer y vive en unas condiciones muy, muy lamentables. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, pregunta o comentario. No, profesor. Bueno, espero sí estarme dando a entender. Me preocupa que sean tímidos y no quieran participar, pero bueno. Bueno, entonces actualmente estamos dentro de esta estructura capitalista. Seguramente ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué ha pasado con el socialismo, no? Porque tuvimos a la Unión Soviética o países como Cuba, que del feudalismo automáticamente pasaron al socialismo. Sin embargo, sabemos que al menos en la Unión Soviética sucumbió y no pudo mantener este sistema económico. Y bueno, Cuba, por ejemplo, vemos que aunque lo ha mantenido, pero viven en unas condiciones poco deseables, y solamente hay casos de éxito, ¿no? Como, por ejemplo, China, pero China al menos tiene un sistema mixto. Ellos en algunas cosas son socialistas y en la gran parte de su economía son capitalistas. Por eso es que hoy en día prácticamente están a punto, ¿no? De coronarse como la primer potencia mundial, y están muy entrelazados con Estados Unidos. Sí. Pero esto va también de la mano de su presión social que tienen, ¿no? Porque la vida en la que viven, pues sí es bastante dura, ¿no? O sea, en cuanto a la escuela, son muy estrictos. Sí, ellos tienen una disciplina muy, muy fuerte, muy arraigada, son sociedades milenarias, y por ejemplo, ellos tienen un control, ¿no? Muy, muy total de muchas de sus actividades. Podría poner un ejemplo. Aquí en México, supongamos, ¿no? Mi familia es de Puebla. Ya no fue rentable vivir en el municipio de Puebla,
Yegualtepec. Entonces, mi familia decide cambiar su residencia y se vienen a vivir a la Colonia Agrícola Oriental, compran una casa y ya, empezamos a hacer vida, ¿no? En esta zona. ¿Qué pasa con los chinos? Si yo nací en cierta comunidad rural, no me puedo así libremente irme a una de las grandes ciudades, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ven que esto lleva a un descontrol, lo que pasa en nuestro país, ¿no? Que crecen muchas ciudades y muchos pueblos o muchas comunidades quedan abandonados o quedan en el rezago. ¿Qué hacen los chinos? No, tú naciste en esta comunidad, tú vas a vivir en esa comunidad y vas a estudiar algo que ayude a que esa comunidad salga adelante. Si tú te quisieras cambiar de residencia, no va a ser tan fácil. Necesitas cubrir con ciertos requisitos. Oye, es que yo me quiero ir a cierta comunidad porque ahí tenemos centros comerciales, tenemos internet, tenemos un sinfín de servicios. No te preocupes, yo te los acerco, pero tú te vas a quedar en tu comunidad, vas a desarrollar la economía de tu comunidad y todo lo que tú necesites, te lo acerco, con tal de que no exista este desbalance, ¿no? Y es algo que les ha funcionado. También sabemos que ellos, muchos productos que nosotros compramos, decimos, es que salió mal porque es chino. Sí, ellos se quedan con los buenos productos, ellos se los quedan dentro de su país. Los desechables, los más baratos, son los que mandan al extranjero. Y nosotros hacemos algo distinto, ¿no? Nuestras mejores frutas, verduras o nuestros mejores productos los mandamos al extranjero y aquí nos quedamos pues con lo mayugado, con lo más feíto, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente es una forma de ver y de pensar y de concebir el mundo totalmente distinto y esto lleva pues a que tengan otro tipo de desarrollo económico, político y social. Quisiera, dice que lo que les ayuda es que el gobierno, a ver un segundo para leer. Lo que les ayuda es que el gobierno les da esos recursos, por eso pueden seguir en sus comunidades. Aquí no es así. Bueno, es que allá el Estado es prácticamente dueño de todo. Quisiera que veamos este video. Luego no sé, lo voy a reproducir y ustedes me dicen si lo escuchan. Si no lo lograran escuchar, no se preocupen, se los hago, se los subo al foro, pero vamos a intentar verlo. El siglo XIX, en Europa, sobre todo en Inglaterra, la industrialización estaba en pleno apogeo. Se producía más que nunca, pero al mismo tiempo se explotaba mucho a los trabajadores. Jornadas de 14 a 16 horas diarias, salarios de miseria, trabajo infantil aún peor pagado, aire contaminado y accidentes al por mayor. Y olvídate de seguridad médica o vacaciones, todo mientras los dueños de las fábricas se enriquecían sin pena alguna. Entonces un pensador alemán llamado Karl Marx se preguntó, ¿cómo llegamos a esto? Marx había leído a Hegel, quien postulaba que todo progresa a partir del enfrentamiento de contradicciones. Las sociedades también. Cada etapa del desarrollo social lleva en sí el germen de su propia destrucción y la transformación en la siguiente. Para él, la civilización, por lo menos la europea, había pasado por las siguientes etapas. Comunismo primitivo. Una época en la que los bienes escaseaban, todos los que eran capaces trabajaban y a todos los miembros de la comunidad se les repartía según su necesidad. En esta época se desarrolló la agricultura y otras técnicas que permitieron conservar y acumular bienes, lo que llevó a la segunda etapa, esclavismo. Por primera vez se dividen las clases sociales, las que trabajan
y las que poseen los medios de producción, poseen incluso a los trabajadores. En esta época existe la creencia de que los poderosos, reyes y sacerdotes, lo son gracias a que cuentan con el favor divino. Es también en esta época que aparece el Estado y lentamente va dando paso a la tercera etapa, feudalismo. En esta etapa, los trabajadores ya no son esclavos, sino siervos, pero siguen sometidos a sus señores, dueños de las tierras y a quien se les debe pagar tributo. Al final del feudalismo, gana dinero y poder una clase social de artesanos y comerciantes que habitualmente vivían en villas o burgos cercanos a los feudos. Marx los llama burgueses. Los burgueses empiezan a asociarse y a juntar su dinero para crear empresas y financiar negocios más grandes, como viajes arriesgados. Estas empresas se llaman sociedades por acciones y al dinero reunido con el propósito de que crezca se le llama capital. Por otro lado, se promueven las ideas de libertad, democracia e igualdad, lo que da origen a grandes revoluciones como la Revolución Francesa, donde la nobleza y el clero pierden el poder o hasta la cabeza, y quienes ahora tienen la autoridad son los dueños del capital, los capitalistas. Las tierras, antes propiedad de los nobles o de las comunidades, se privatizan. Las ideas de la Ilustración traen un gran desarrollo tecnológico e industrial. Muchos granjeros y campesinos quedan en la pobreza y emigran a las ciudades para trabajar en las fábricas. Así es como surge la cuarta etapa, el capitalismo. El capitalismo es explicado y defendido por economistas como Adam Smith, y sus principales características son las tierras, herramientas y fábricas, o sea, los medios de producción, no están en manos del Estado o de las comunidades, sino que son propiedad privada. Hay libertad de mercado. Todo mundo tiene derecho de comprar y vender lo que le apetezca, incluido el propio trabajo, y de negociar los precios según les convenga. Aquí se habla de la mano invisible del mercado, la idea de que las acciones económicas individuales, aunque parezcan egoístas, contribuyen al bienestar de la sociedad en su conjunto. El ideal capitalista es, por lo tanto, que las leyes y el Estado intervengan lo menos posible en el mercado. Libertad de empresa. Cualquiera puede empezar un negocio asumiendo los riesgos y obteniendo los beneficios. Esto propicia la competencia y la innovación. Explicado así, el capitalismo parece ideal. Entonces, ¿por qué ocurría lo que Marx presenciaba en las ciudades de Europa? Lo responderemos después de esta pausa capitalista. Uno de los principales problemas del sistema capitalista es el de la plusvalía, o sea, la ganancia que el capitalista espera obtener por su inversión. Imagina que dos personas colaboran para producir un producto. Una pone su trabajo y otra el capital para producirlo en forma de herramientas y salarios. Digamos que lograrlo costó 10 pesos y que lo pueden vender en 18. Esos 8 pesos extra son la plusvalía y retornan al capitalista. ¿No le debería tocar también a la trabajadora? Para Marx, la obtención de la plusvalía es una forma de robo y contribuía al enriquecimiento del capitalista y el empobrecimiento del trabajador, creando acumulación del capital y formando monopolios y oligarquías. Adam Smith diría, si la trabajadora no gana lo suficiente, es libre de buscar un trabajo donde gane más. Hay un mercado de trabajo y si hay más oferta de puestos, esto hará que los salarios suban. Pero también es cierto que si hay mucha gente sin empleo, la demanda de puestos aumenta y los salarios bajarán. ¿Será que el desempleo le conviene a los capitalistas? Una de las contradicciones del capitalismo es que si llega a haber tanta gente tan pobre que no puede comprar ni lo que produce, ¿quién va a comprar las cosas y cómo va a crecer la economía? La otra es que el capitalismo supone un crecimiento ilimitado
de las corporaciones. Sin embargo, los recursos del planeta son limitados y no pueden proveer de materias primas ni procesar la contaminación de manera infinita. Y para rematar, ¿de dónde sacar los capitalistas ese capital inicial? La mayoría no trabajó por él, simplemente lo heredaron. Además, le dan más recursos que otros. Para Milton Friedman, el único sistema que aseguraba libertad era el capitalista. A lo demás respondería que el capitalismo era fundamentalmente injusto y que por los sistemas anteriores tenía que cambiar. Pero iba a cambiar solo. Me gustaría saber si logran escuchar el video. Sí, lo Sí, logran se escuchar. escucha. Ok, bueno. Como vemos en el capitalismo, lo que va a llevar en este caso al burgués, a obtener toda esta riqueza que va haciendo que la sociedad se vaya polarizando, es esta plusvalía, es decir, esta ganancia, ¿no? Que va a robar, como dice Marx, al trabajador. Se han hecho algunos estudios, si ustedes buscan algunas tesis en algunas universidades de economistas, han hecho estudios y mencionan que, por ejemplo, un trabajador con que vaya a la fábrica y trabaje 4 horas, ya con eso sacó su sueldo de toda una quincena y aparte saca ganancia para en este caso, para su patrón. Sin embargo, tiene que ir a trabajar 15 días. Entonces, desde el primer día, y no un día entero, ¿no? Sino con unas cuantas horas, ya salió su sueldo y ya salió ganancia para el patrón. Entonces, el resto de la quincena ya solamente es ganancia, ¿no? Para el capitalista. Obviamente van a decir, bueno, es que yo estoy invirtiendo dinero, es que yo corro un riesgo, etcétera. Sin embargo, si ustedes han tenido oportunidad de ver cuánto dinero tienen los hombres y las mujeres más ricas de México, se van a dar cuenta que tienen toda esta riqueza. ¿Por qué? Pues porque se han apropiado de esta plusvalía. Y cuando hablamos a nivel de hombres y mujeres más ricos a nivel mundial, pues la situación se vuelve más escandalosa. Y cuando hablamos de familias ricas, es aún más escandaloso. Y sin embargo, aunque ustedes pueden ver que dentro de esta estructura, la mayoría estamos dentro de la base, difícilmente hacemos algo por cambiar esta situación. Aunque sabemos que nos roban, aunque sabemos que existe corrupción, aunque sabemos que este sistema nos explota, no hacemos nada para cambiarlo. Y es lo que nosotros vamos a ver más adelante con otro elemento, bueno, con 2 elementos. En primer lugar, tenemos que entender la estructura económica, y lo que sostiene esta estructura económica son todas esas ideas que nos convencen para que no hagamos nada para cambiarla. En este caso, eso se llama la superestructura. La superestructura van a ser todos aquellos elementos que se han producido socialmente y que nos llevan a que nosotros estemos convencidos de que el sistema, aunque esté mal, debe de permanecer, debe de continuar. Les voy a poner así unos ejemplos muy rápidos, ¿no? Porque esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero no quisiera concluir esta sin darles algunos ejemplos. Vivimos en México, vivimos esta realidad social, sabemos que hay mucha injusticia, mucha pobreza, mucha corrupción. ¿Por qué no hacemos nada? Bueno, porque el mismo sistema echa mano de la superestructura para distraernos y para que no nos enfoquemos en lo importante. Utilizan a la ciencia. Ejemplo, ¿la ciencia qué hace? Bueno, crea diferentes tecnologías, diferentes medicinas, crea un sinfín de cosas que nos ayudan a facilitar la vida. Pero estas cosas que produce pueden servir para cosas buenas y para cosas malas. ¿Cómo nos distraen? Un celular. El celular
tiene una función noble, ¿no? Nos ayuda a comunicarnos en tiempo real, ya existen videollamadas, o un celular actualmente tiene muchas funciones que anteriormente se llevaban a cabo. Bueno, yo tengo 42, si alguien es más o menos mi contemporáneo o contemporánea, debe de recordar que antes para escuchar, no sé, música, se necesitaban unos Dixman o unos Walkman, ¿no? Ahora ya el celular nos reproduce música. Para ver la hora, un reloj en la mano, ¿no? Hoy en día ya lo tenemos en el celular. Necesitábamos un despertador, ¿no? Físico. No, pues ahora nuestro celular ya nos despierta. Para mandar mensajes, ¿no? Un beeper, ¿no? Había que hablar a una operadora, la operadora ahí redactaba nuestro mensaje y llegaba en un aparato, ¿no? Llamado beeper, etcétera, etcétera. Sin embargo, todos estos beneficios que tiene un celular moderno, el capitalista lo utiliza para distraernos y que permanezcamos mucho tiempo en el celular y que no tengamos esa capacidad crítica de cuestionar o de rebelarnos ante las injusticias sociales, ¿no? Pensemos principalmente en las generaciones más jóvenes, ¿no? Que se sientan a comer y están con el celular. Van a dormirse y están con el celular. Pasan mucho tiempo en el celular. No es que sea malo. Lo malo es que el sistema económico lo utiliza para distraernos de lo importante. Pensemos en la religión. La religión también nos va llevando a manipularnos. Pensemos tan solo en nuestro país, es uno de los países que basa prácticamente casi todas sus vacaciones o días de descanso en la religión, y se hace se gastan muchos recursos, ¿no? Que a veces se pudiesen utilizar de otra forma. Pensemos, por ejemplo, en una comunidad, ¿no? Rural, donde se hacen las fiestas patronales, y si tú no participas dentro de estas fiestas patronales y no presentas tus recibos de que ayudaste para que se llevara a cabo esa fiesta patronal, pues no te dan una toma de agua, te cortan muchos servicios o te los limitan. O pensemos en ciertas fiestas, ¿no? Que si bien es cierto son bonitas, pero también no permiten que ahorremos, ¿no? ¿Cuánto se invierte en unos 15 años, en una boda, en una primera comunión, etcétera, ¿no? Pensemos en los partidos políticos, ¿no? ¿Cuánta gente no se separa porque su primo es de un partido, su mamá es de otro partido, etcétera? Exactamente, el llamado diezmo, ¿no? Sí, también es otra forma, ¿no? En la que si de por sí no tengo dinero, ¿no? Y aparte tengo que seguir manteniendo a gente que como en el feudalismo, ¿no? Sigue sin tener un trabajo real, ¿no? Habrá quien me diga, sí es un trabajo, ¿no? Porque tiene un trabajo espiritual, pero a final de cuentas son elementos de la superestructura, ¿no? Que nos distraen de lo que realmente es importante, ¿no? El arte. Pensemos cómo ciertas expresiones artísticas están delimitadas. Hay ciertas zonas tan solo de aquí del centro del país, donde si queremos ir al teatro o a algún museo tenemos que viajar hacia cierta zona, ¿no? Pero los que viven en el oriente, etcétera, pues difícilmente tienen acceso, ¿no? A este tipo de expresiones culturales. Pero también podemos ver cómo el arte, ¿no? Nos manipula. Pensemos, por ejemplo, en las iglesias, ¿no? En estas catedrales, cómo van teniendo estos retablos donde la gente, pues no sé, más creyente, acepta que este mundo es de sufrimiento, ¿no? Y que cuando uno llegue a morir, ve uno el retablo y dice, no, pues seguramente así es el cielo, ¿no? Dios me va a recompensar todos los sufrimientos que yo he padecido, ¿no? En este mundo. Y es una forma, ¿no? De manipularnos. Es decir, el burgués, el capitalista, va a echar mano de todos los elementos que tenga. ¿Para qué? Para seguir apropiándose de esta plusvalía. Si es de la ciencia, va a utilizar la ciencia.
Pensemos en quién puede comprar cierto tipo de medicamentos. Pensemos ahora que vino esta pandemia, qué países pudieron vacunar a toda su población y apartaron las vacunas de manera inmediata, ¿no? Y países que no tenían dinero, ¿no? Pensemos en la ideología, ¿no? En las ideologías imperantes. Pensemos en el concepto que tenemos de atractivo o atractiva, ¿no? Generalmente, pues es una persona anglosajona, rubia, alta, con un carro, con cierto tipo de vestimenta y de ropa. ¿Por qué? Porque es una ideología dominante. Ejemplo de ello es cómo mucha gente insultaba a estas personas, ¿no? A Yalitza o a personas, ¿no? Que hicieron este movimiento de poder prieto, donde la ideología nos dice que ser moreno es malo, ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué es malo? Vayan ustedes a una iglesia y vean, es una imagen que es muy recurrente. Es el arcángel San Miguel que está aplastando al diablo. Si ustedes lo ven, el arcángel es güero, tipo europeo, y el diablo generalmente es morenito, parece muy latino, parece muy, como de estos moros, ¿no? Que los españoles no querían. Entonces vean ustedes cómo la superestructura van a ser todos esos elementos que va a utilizar el capitalista para permanecer con este poder, con este dominio. No sé si existe alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación. Ya vi algunos en el chat. Déjenme verlos. También incluso en los partidos de fútbol, incluso también era un distractor, como los mundiales también. Sí, exactamente. Por ejemplo, cuando se tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza del centro, había un partido de fútbol, si no mal recuerdo. Las Creo veces que que era ha el de habido... México contra no sé quién. Ajá, sí. Las veces en que nos ha visitado el Papa es porque hay problemas económicos, ¿no? En nuestro país. Recordemos que el segundo santuario que más ganancias deja la religión católica está en México. En primer lugar tenemos la Basílica de San Pedro en Roma y en segundo lugar tenemos la Basílica de Guadalupe. Por eso es que la religión, ¿no? Influye mucho en nuestro país. Creo que otro de los santuarios que más deja es el de la Virgen de San Juan de los Lagos. Sí, pues es como le comentaba, profesor, que la gente necesitaba creer en algo para poder salir adelante. Mandan aquí al Papa a un país donde está en mal estado, pero ¿por qué no lo mandan a un país donde está en guerra para que finalice ese conflicto, no? Sí, exactamente. Sí, a final de cuentas van siendo distractores sociales, ¿no? Por ejemplo, cuando fue esto de Gloria Trevi y de Sergio Andrade, pues todo lo que estaba pasando en nuestro país, el chupacabras, dice su compañero, las malas noticias financieras las dicen el 24 de diciembre o el 31 de diciembre para que no existan protestas. Sí, exactamente, cuando se aprueba, ¿no? En la Cámara de Diputados, cómo se van a utilizar los recursos económicos, el paquete fiscal para el siguiente año, pues se hacen en estos días, ¿no? De diciembre, cuando todo el mundo anda entretenido en las fiestas, en las posadas, en festejar a la Virgen, en los convivios, y poco vemos, ¿no? La televisión, o el radio, o incluso, ¿no? A veces necesitamos ver las noticias de nuestro país, pero en medios internacionales, ¿no? Porque en los nacionales pues ya está muy, desgraciadamente a veces está muy manipulado. A veces necesitamos ver las noticias, no sé, ¿no? Incluso en un canal, ¿no? Latinoamericano y decimos, sí, ¿eso por qué no lo sabíamos, ¿no? ¿Por qué mejor lo saben los extranjeros que nosotros? El Buen Fin, exactamente, un mecanismo de distracción y endeudamiento. Sí, y la finalidad de esta... Sí, adelante.
Creo que hoy en día también hablamos más sobre que se cayó el sistema de WhatsApp, de Facebook, TikTok, que algo que haya pasado también, ¿no? Sí, exactamente. Nos estresa y nos preocupa más eh, estas redes sociales o estas aplicaciones que, que incluso ver a una persona que es indigente, o una persona o un animalito, ¿no? Un perrito que es callejero, etcétera. A veces nos hemos vuelto poco sensibles, ¿no? Ante esas situaciones y y nos enfocamos más en otro tipo de situaciones. Y eso es lo que tiene como finalidad esta materia, ¿no? Que a veces nosotros vemos con un velo, ¿no? La realidad. Y la idea es que ustedes vayan adquiriendo diferentes conceptos que les permitan rasgar ese velo y puedan ver las cosas con claridad. Obviamente necesitamos leer. eh, el mismo sistema capitalista ha hecho que, al menos en nuestro país, no nos guste leer. Se han hecho estudios, INEGI dice que en promedio un mexicano que lee llega a leer 2 libros, ¿no? Al año. Y en países de primer mundo, pues se leen hasta 50, 60, 70 libros al año. Entonces, yo los invito a que hagan ese esfuerzo, a que planifiquen bien sus actividades. Sé que la mayoría de ustedes trabajan, es por eso que están en esta modalidad en línea, pero sí los invito a que hagan un esfuerzo extra, ¿no? No sé, en el transcurso del viaje que hacen ustedes para su trabajo, en el metro, en el transporte público, que revisen sus lecturas, que planifiquen bien sus horarios y sus tiempos, no solamente para que ustedes realicen las diferentes actividades que tienen asignadas en esta materia, sino para que también vayan ustedes documentándose y vayan revisando los diferentes textos, ¿no? Que se les van recomendando, no solamente en esta materia, sino en las otras materias que ustedes tienen actualmente. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta o comentario. No, ninguna, profesor. Bueno, les agradezco muchísimo esta primera conexión que tenemos en esta clase. Eh, Les pido de favor que realicen su actividad que tienen asignada en esta primera unidad. Tienen ustedes que participar dentro del foro integrador. Son 3 participaciones las que tienen ustedes que realizar. A varios de ustedes los ubico por la anterior materia que tomamos, pero varios de ustedes solamente hacían una participación. Son 3 participaciones. Si ustedes en este momento ya hicieron una primera participación, seguramente ya vieron que tienen en promedio una calificación de 60, 70. Cuando ustedes hagan las 3 participaciones y obviamente estas participaciones cumplan con lo solicitado y ayuden, ¿no? a nutrir este foro y que sean enriquecedoras y que ustedes manejen todos estos conceptos que estamos viendo, su calificación va a ir subiendo. Si hacen una primera participación, pueden tener un 60, con una segunda participación, es un ejemplo, pueden subir a un 80, y si tienen sus 3 participaciones bien desarrolladas, automáticamente suben al 100 en sus 3 participaciones. Es por eso que les pido de favor que hagan sus 3 participaciones, que lean de manera detenida las indicaciones para que puedan ustedes desarrollar de forma óptima cada una de estas actividades asignadas. Les agradezco mucho su tiempo. Antes de que se desconecten, les pediría de favor que en el chat pongan su nombre completo y su grupo. De favor, es para mi bitácora, no influye en su calificación, pero me ayuda mucho saber quién se conectó a esta clase. Si hay alguna duda, pregunta, comentario. Adelante, Alex.
Ahorita la actividad que tenemos es sobre el collage, ¿no? De nuestras delegaciones o cultura, por así decirlo. Sí, tienen ustedes que hacer, en primer lugar, tienen que hablar un poco del contexto en el que ustedes se mueven cotidianamente, decir en qué colonia viven, no tienen que decir su dirección, solamente saber en qué delegación, en qué colonia viven, hacer su collage, pero también tienen que ver ustedes un capítulo de una serie. Después de que vean ustedes esta serie, también tienen ustedes que subir su participación, su reflexión sobre esta serie, y posteriormente tienen ustedes que retroalimentar a 2 de sus compañeros. Ok, perfecto, profe. Una pregunta, ¿el collage lo podemos hacer virtual o tiene que ser en alguna cartulina, tomar foto y escanearlo o cómo? Bueno, yo les recomiendo que lo hagan de manera virtual, es un poco más fácil y más práctico, tomando en cuenta en que esta plataforma está diseñada para que ustedes también desarrollen otro tipo de habilidades, ¿no? Como son estas habilidades digitales. Lo recomendable es que lo hagan de manera digital, utilizando alguna aplicación o algún programa que ustedes gusten utilizar, pero si hay alguien que se le haga más práctico hacerlo en una cartulina o de manera física y tomarle alguna fotografía, también es válido. Ok, profesor, muchísimas gracias. Me aclaró mi duda. No, al contrario, gracias a ti por conectarte. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Miren, su compañero les recomienda Canva. Sí, hay diferentes aplicaciones. Andrés Reyes dice, no, profe, ninguna. Ok. Bueno, De aplicaciones tenemos lo que es Paint, Photoshop, también Illustra, algo así se llama. sí, hay diferentes. Yo creo que también lo importante es que ustedes vayan explorando. Si no saben utilizar alguna de estas aplicaciones, en YouTube hay tutoriales cortos de 5 minutos donde les explican paso a paso cómo utilizar estas aplicaciones. Les decía que la idea no es solamente, bueno, es obviamente que ustedes comprendan todos los contenidos que se van a ver dentro de esta materia, pero que también desarrollen otro tipo de habilidades como el utilizar este tipo de aplicaciones, porque a final de cuentas ustedes están dentro de una licenciatura en línea y necesitan ir desarrollando estas nuevas habilidades. Miren, les recomiendan Canva. Sí, otra vez Alex Pérez levantó la mano. Perdón, error de dedo. Bueno, si no hay alguna otra duda, pregunta o comentario, los exhorto a que administren bien su tiempo. Este fin de semana realicen sus 3 participaciones y cualquier duda, pregunta o comentario me pueden contactar por correo electrónico en la siguiente sesión síncrona que vamos a tener o en el mensajero de la plataforma. Estoy a sus órdenes, no o dentro del foro de dudas, también pueden redactar su duda o su pregunta. Y a veces estas dudas que ustedes publican dentro de los foros ayudan a otros de sus compañeros a aclarar alguna duda que tenían. A veces por pena no lo hacemos, pero créanme, es mejor preguntar a quedarse con la duda. También les recuerdo que esta clase y esta presentación la voy a subir al apartado del foro, donde viene el plan de trabajo. Ahí va a estar el enlace para que puedan ver la grabación si es que quieren volver a verla, o si quieren bajar la presentación, también va a estar en el plan de trabajo, va a estar el enlace donde ustedes pueden bajar esta presentación, que espero que sea de apoyo, ¿no? Para esta primera unidad. Gracias, profe.